Bendiciones, mis amados, que Yahweh les bendiga. Hoy quiero compartir la enseñanza sencilla de la celebración de Pesaj o la Pascua. Levítico 23 habla de los festivales establecidos por el Eterno. El versículo 4. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Eterno, los días oficiales para Asamblea Santa, que deberán celebrarse en las fechas señaladas. La Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. La Pascua del Eterno comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes comenzará a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Cuando la palabra establece que es el día 14 del primer mes, nos está hablando del mes de Abib, que está establecido en la palabra que será el primero de los meses en Éxodo capítulo 12. Es una celebración de Asamblea Santa y se celebra una vez al año. No todas las veces que querramos, sino el tiempo establecido por el Eterno. Es la celebración que contiene gozo y alegría por la liberación que el Eterno le hizo a su pueblo con mano poderosa. Por lo tanto, quiero hacer un poco de historia. En Génesis 15:13, Elohim, el Dios de Israel, le dice a Abraham que su descendencia serían extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serían esclavizados y oprimidos 400 años. Y así mismo fue. Por eso es que la expresión de que todo lo ocurrido en el antiguo pacto o antiguo testamento era una sombra de lo que ocurriría luego. Así que cuando veamos un acontecimiento que no entendemos en el nuevo pacto o nuevo testamento, o de la forma que lo conozcamos, tenemos que ir al antiguo pacto. No puedes hacer una interpretación propia ni argumentar porque la Biblia se interpreta a sí misma. Algo muy importante a la hora de estudiar las palabras de Yeshua, el Mesías, en el hecho de que él predicaba lo que estaba escrito en el antiguo pacto. No existía el Nuevo Testamento, solo existía el antiguo pacto, llamado también como el Tanakh en hebreo, que contienen la Torá, los profetas, los salmos y los escritos. Ahora bien, cuando la Biblia habla de Pesaj o la Pascua, significa pasar por alto, por la liberación de los israelitas, ya que Elohim, el Dios de Israel, envió 10 plagas sobre Egipto, y en la 10ª plaga fue la de la muerte de todos los primogénitos. Dios le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas que mataran un cordero y que con la sangre marcaran sus casas, poniendo la sangre con un hisopo en los dinteles de la puerta. Esa sería la señal de que allí había un israelita y la muerte no entraría en esa casa. Éxodo 12, desde el versículo 11 y 12, allí se instituyó la Pascua o Pesaj. El Eterno dijo: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primera cría, macho de los animales, en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo o pasaré por alto en esa casa. Esa plaga no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. El cumplimiento de la señal de la sangre del cordero que quita el pecado del mundo estaba escondida en Pesaj o la Pascua. La Biblia establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Yeshua, el Mesías, el Cristo, es el sacrificio perfecto según la ley de Moisés, porque casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Elohim para que nos perdone nuestros pecados.
Por eso fue necesario matar esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mayor que sacrificios de animales, porque el Mesías no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. El Mesías entró en el cielo mismo, allí se presenta ante Elohim para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el sumo sacerdote, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya, en Yom Kippur. Si el Mesías tuviera que hacer lo mismo, tendría que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, el Mesías se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en el fin de los tiempos por amor a nosotros. Génesis 3:21. Yahweh hizo túnicas de pieles de animales para cubrir el pecado para Adán y Eva en el jardín de Edén. Allí hubo derramamiento de sangre. Ahora el Mesías apareció no para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Génesis 22:13. Entonces Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado en el matorral. Así que tomó el cordero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo Isaac. Pero el tiempo del fin, la Biblia declara en Apocalipsis 13:8, que los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo, esos adoraron a la bestia. Entonces, mis amados hermanos, en base a todas las veces que este tema se repite, deberíamos tomarlo en serio. Primera de Corintios 5:7. Muchos creyentes aseguran que cuando dicen que Yeshua es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros, eso quiere decir, dicen ellos, que ya está abolida. Pero veamos qué nos dicen las Escrituras, qué debemos hacer nosotros al celebrar la Pascua después de Cristo, el Mesías. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Instrucciones para celebrar la cena del Señor Yeshua. Porque yo recibí del Señor Yeshua lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y ustedes. Esto es un pacto, mis amados hermanos, y es perfecto, o sea, para siempre. Un pacto, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor Yeshua hasta que vuelva. Lucas 22:16. Porque os digo que no comeré hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. En Éxodo se establece que los israelitas debían comer la cena ceñidos los lomos, que significa que debemos estar listos, libres de toda levadura, preparados para salir. Estas son las instrucciones proféticas, ya que hay un acontecimiento profético que tendrá su cumplimiento cuando venga el Mesías Yeshua, cuando regrese. Vendrá un día en el que estaremos reunidos con nuestro Mesías, bebiendo el vino del pacto restaurado, toda la casa de Israel. Las ovejas perdidas volveremos a estar en nuestra tierra. ¿Dónde está esta profecía anunciada? En Jeremías 31:18. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos estarán ciegos y cojos, y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Será un acontecimiento similar al éxodo del pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto a través del Mar Rojo. Cada vez que celebremos Pesaj,
estamos anunciando el regreso de nuestro Mesías para celebrar la cena con Él. Cada año es un recordatorio de que estemos listos para partir. Otra promesa que no se ha cumplido está en Jeremías 23, 7 y 8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no dirán más, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino que dirán, vive Adonai, que hizo subir y trajo linaje de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo les había echado, y habitarán en su tierra. En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento a veces leemos de Judá y de Israel como dos naciones y puede confundirnos, sino que comprendemos la historia, entendamos la historia bíblica que explica este hecho. ¿Cómo entender esta división del pueblo de Israel? Primera de Reyes 11, 31, 33. Leemos que la división de Israel se dio por causa del pecado de Salomón y por designio de Dios, que cumple su palabra, tanto de bien como de castigo. Esta división se cumplió en el reino de Roboán, Primera de Reyes 11, 35 al 36. Es necesario leer todo el capítulo para entender cómo sucedió la división y no estar en el error en este tiempo de que las personas piensan que todo es Judá, que los judíos son solamente la casa de Dios o la casa de Israel, sino que Judá es una de las tribus. Y las 10 tribus perdidas componen a la casa de Efraín o casa de Israel, que al final serán reunidas en una sola casa, la casa de Israel, todos juntos, Judá e Israel. La fidelidad de Dios continuó luego de la división de Israel. El Eterno siguió su plan de redención para la humanidad. Este relato apunta a Yeshua, el verdadero hijo de David. Segunda de Samuel 7. A diferencia de Salomón y Roboán, Yeshua cumplió la voluntad de Dios para reunir a un solo pueblo de toda tribu, lengua y nación, que viva en perfecta paz adorando al Dios verdadero por la eternidad. Éxodo 13:24. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. El cordero debía ser asado al fuego y debía comerse entero en las casas. Para este tiempo no se sacrifica ningún cordero porque Yeshua es nuestro cordero que ya cumplió con esa misión. Pero en Pesach sí podemos comer carne asada. Hoy las religiones, además de que esta celebración y la celebración del nacimiento de Yeshua lo hacen el día incorrecto porque dicen que Yeshua murió un Viernes Santo. También ellos prohíben el comer carne, cuando la Biblia establece que sí se debe de comer carne, solo que tiene que ser carne asada. Y las carnes que están que el Eterno aprobó en Levítico 11. Ya no se sacrifican cordero porque ya Yeshua es nuestro cordero. Dicen que Yeshua nació un 25 de diciembre, sin embargo, eso no está establecido en las Sagradas Escrituras, además de que es una festividad que la celebra todo el mundo. También se ordena en la palabra comer panes sin levadura durante una semana. Esa semana debemos sacar todo lo que contenga levadura de nuestras casas. La levadura simboliza para nosotros los creyentes las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y los mandamientos de hombres. El vino simboliza el gozo de la libertad y la sangre del Cordero. Y las hierbas amargas simbolizan las pruebas y tribulaciones que el creyente tiene que enfrentar por amor a Yeshua al negarse a sí mismo. El primer día de esta festividad y el último son días de reposo completo y son asambleas santas. Para terminar, tenemos esta oportunidad para compartir una cena con nuestros familiares y enseñarles cuáles son las instrucciones del Eterno. Deuteronomio 6, 4 y 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego hoy. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones
cuando estés sentado en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Estas enseñanzas incluyen el día de reposo correcto que el Eterno estableció en Génesis y en los mandamientos, las fiestas del Eterno que están en Levítico 23 y que eran una sombra de lo que el Mesías venía a hacer. Pesaj o la Pascua es la primera de las festividades y son anuales. Y ya Yeshua la cumplió. La alimentación bíblica, incluyendo los animales comestibles y los que no lo son. Los 10 mandamientos y las leyes de purificación. Estas cosas debemos de enseñarles y repetirlas a nuestros hijos cada día. Hasta aquí esta parte. Esperando que sea de edificación para todos los hijos de Dios, los hijos de Israel en la diáspora. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías. Shalom.